Buenos días, profesora. El día de hoy le hablaré sobre la conservación del quetzal en el Triunfo. Primeramente, el quetzal es un ave mediana con plumaje verde y tonalidades rojas en el pecho. En la época prehispánica, el quetzal era la representación de Quetzalcóatl y Cuculcán, debido al vuelo que emprendía esta ave y pues que se asimilaba a la de la serpiente emplumada. Esta ave en su cola cuenta con dos plumas largas, las cuales llegan a tener una longitud de hasta 1 metro. Años posteriores, gracias al científico y al botánico José Mariano Mociño, este, quien fue el primero en observar al, al quetzal guatemalteco durante la expedición científica en la Nueva España. En el año de 1809, el quetzal fue nombrado y reconocido en honor a Monsiño. La destrucción del hábitat natural del quetzal, que por lo regular son las montañas, más bien dicho, los bosques nublados, ha causado que esta población disminuya gradualmente. En América Central, en México, los quetzales se encuentran en lo que es la Sierra Madre de Chiapas y pues son principalmente cazados debido a su plumaje y pues mayormente se sacrifican 50 machos para la conservación del penacho de Moctezuma, el cual se encuentra en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. 1984, el Instituto de Historia Natural de Chiapas inició investigaciones en el Triunfo para proponer y comprender la biología del quetzal y pues crear un área protegida para esta especie. Durante estos estudios observaron que el periodo de apareamiento de esta especie inicia en enero y que su principal fuente de alimento pues son algunas frutas como el aguacatillo, además de que alimentarse de algunas especies pequeñas como podrían ser algunos reptiles como lagartijas. Y pues gracias a estos estudios se pudo observar que, o más bien se pudieron hacer propuestas para la conservación de la especie y su hábitat. El Instituto de Historia Natural monitoreó el desplazamiento del quetzal mediante radiotelemetría para establecer los límites de la reserva protegida El Triunfo para la conservación de la especie que se encontraba en peligro de extinción. Hasta el año de 1996, esta área fue monitoreada por el Instituto de Historia, pero años posteriores este mandato se le fue transferido a, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En el Triunfo, hasta los años 80, la conservación de la especie era más bien, o la estimación de la especie era que por cada 16 áreas o por cada 16 hectáreas de área se encontraba un quetzal. Pero posteriormente, en años después, se estimó que por cada 16 hectáreas había al menos 3 quetzales. Pero esto, ¿qué tiene que ver? Bueno, hablamos de los conceptos de externalización de costos. La externalización de costos, basándonos en términos de desarrollo sostenible, es la transferencia de costos de uno a terceros. Es por decir, cuando una empresa transfiere sus costos a un intermediario o terceros. Pero en términos de desarrollo sostenible, es por ejemplo cuando una persona o un instituto daña un río esperando que por ejemplo un gobierno lo solucione. ¿Esto qué quiere decir? Que la externalización, o más bien el desarrollo sostenible, trata de proveer o más bien eliminar esta externalización. Pero ¿qué relación tiene con este caso? Dado que por la caza de la especie, ya que esta ave es considerada exótica y hermosa por su plumaje, pues fue cazada en gran número hasta reducir primeramente su hábitat natural y la especie.
para la conservación del penacho de Moctezuma. Mediante la externalización de costos podemos dar a entender que el Instituto de Historia empezó investigaciones para la conservación de la especie, ya que esta especie es endémica de México, o más bien es endémica en México también, y pues se encuentra en la Sierra Madre. Mediante otro concepto es la internalización de los costos, que es más o menos parecida a la externalización, nada más que la internalización se trata de cuando, por ejemplo, un instituto o una empresa se hace cargo de algún costo para cubrir daños en términos sociales y ambientales. Un ejemplo sería cuando un instituto, por ejemplo, se hace cargo de que, relacionado al caso anterior, trata de hacer algo por el río que se dañó. En el caso del Quetzal, de la conservación del Quetzal, podemos igual implementar el Instituto de Historia Nacional, ya que este instituto, al hacer los debidos estudios de la especie, tanto de su alimentación, de su ciclo reproductivo y de cómo era su movimiento, pudieron crear un área protegida para la conservación de la especie, ya que, como lo mencioné antes de los términos, se estimaba que por cada 16 áreas, o hectáreas más bien dicho, se encontraba un quetzal. Para posteriormente de los estudios y de los cuidados y después de que esta área protegida pasara a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la especie prosperó y alcanzó nuevos números para seguir endémica y no llegar a la extinción. Otro caso es la del video de la historia de las cosas. De manera resumida, la historia de las cosas nos dice que vivimos en un mundo o en una economía lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que una economía lineal es que, por decir, la línea de nace, vive y muere, en vez de vivir en una economía circular. La economía circular va a tratar de conservar los términos biológicos, los términos naturales y de desarrollo sostenible para que haya una relación entre la economía y la biodiversidad. Básicamente nos dice el video que nosotros consumimos, bueno, que somos consumidores a grandes masas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros creamos obsolencias, que estas obsolencias llegan a ser algo que compramos para después desecharlo, como pueden ser plásticos, como pueden ser cosas que son cosas de un solo uso. Gracias a esto, estamos haciendo que nuestro planeta, o básicamente que nosotros, estemos consumiendo de más. Pero ¿qué relación tiene esta historia de las cosas, de que básicamente somos consumidores y creamos obsolencias, con el caso del quetzal? Básicamente lo podemos relacionar con la caza de esta especie. Esta especie es muy hermosa, ya debido a su plumaje, pues fue mayormente cazada nada más por la conservación del penacho de Moctezuma, básicamente, nada más por eso. Entonces se crea una obsolencia, porque nada más estamos, por así decirlo, extinguiendo una especie para conservar un objeto que ni siquiera utilizamos y que solo se encuentra puesta en un museo. Básicamente yo podría relacionar la historia de las cosas con este caso del quetzal, ya que matamos a una especie por la conservación de un objeto que no utilizamos. Entonces yo diría que la historia de las cosas es un método reflexivo con este caso. Yo daría la conciencia de que la conservación del quetzal hace que vuele, y lo terminaría con la frase: el quetzal es un significado de vida, de nuestra historia y de la vida natural en este mundo.